darle las gracias por estar en este espacio. María, ¿para dónde se me volaría? Dale con ellos. ¿Ah? Dale con ellos. Bueno, porque ella también nos va a colaborar con la intervención. Hoy vamos a hacer breves. Hoy hay un señor que viene. ¿Quién es el nombre? El chico estaba por acá, se me olvidó el nombre. Él viene de la pastoral social, él nos va a acompañar un ratito con una exposición, pero primero vamos a darle la palabra a María, y si de pronto llega la persona que viene subiendo a tiempo, también pues que ella sea la que intervenga, para que podamos de pronto pues conocer un poquito varias cosas. En primer lugar, pues yo no sé si sea prudente. Yo no sé si sea prudente decirles que en estos momentos, como está la situación con el tema de víctimas, la verdad no hay muchas expectativas, ¿cierto? En el país hay dificultades enormes con el presupuesto que supuestamente pues dice tener el gobierno nacional, y en estos momentos los ojos están centrados en el proceso de paz, ¿cierto? Entonces, todo lo que se ha pues mencionado y de lo que yo he podido escuchar de varias personas que tienen pues como el conocimiento es que este año hay que tener bastante paciencia. El tema de las ayudas humanitarias, creo que ese tema ya caducó, ¿cierto? Eso ya no lo están pues como, no le están prestando atención, no lo están haciendo. Ahora, lo único que queda por hacer es el nuevo abajo del 373, que por medio de eso, personas que sean demasiado vulnerables tendrán que aportar una información extra y llevar una carpeta como con todos los papeles que tengan, por ejemplo, de hospital, de cirugías o de enfermedades catastróficas o de algo así que puedan ustedes presentar. De la única manera que de pronto la unidad de víctimas reconoce alguna ayuda humanitaria sería por ese lado, ¿cierto? Viendo las necesidades vitales, pues eso es lo único que están reconociendo. Inclusive hay veces que eso lo están rechazando también, pero esa sí es una posibilidad pues que hay. Ya para lo demás, las ayudas humanitarias, pues yo no sé por parte de los abogados cómo estará, porque no llevo días pues que no tengo conocimiento de eso, pero sé que con lo que es con la personería ya cerraron el sitio, ¿cierto? Bueno, el tema de indemnizaciones, estuvimos hablando con una señora, pues la directora de Antioquia en el tema de víctimas, y me dijo que hasta que no entrara la plata del post-conflicto, ¿cierto? Ustedes más o menos entienden qué es post-conflicto o no entienden para explicar. Vean, con el proceso de paz que se está dando, ¿cierto? Con ese plebiscito que ganó pues el no por una mínima diferencia, pero ganó, ¿cierto? Entonces hubieron dificultades para que los países que van a aportar dinero al proceso de paz detuvieran los recursos, ¿cierto? Un ejemplo, con el proceso de paz el señor presidente se fue por allá para otros países y con varias entidades tratar de que ellos aporten dinero al proceso de paz, ¿sí? Porque un proceso de paz no se da en todas partes, entonces por eso muchos países se unen a esta propuesta y poder brindar pues como un apoyo económico para sostener a todas estas personas que van a salir de ahí, porque a ellos no los vamos a tener por ahí amontonados en un rincón y simplemente así. Usted sabe que para que ellos renuncien a las armas tiene que haber unas garantías, ¿cierto? Entonces, cosa que yo no estoy diciendo aquí que esté de acuerdo, no, eso es otro cuento aparte, ni estoy pidiendo que ustedes estén de acuerdo o no, porque la opinión de ustedes es totalmente personal, simplemente que les estoy comentando de un tema y por qué se están dando las cosas, ¿cierto? Entonces resulta que esos señores detuvieron esta entrada de recursos hasta que no se hiciera algo para lograr el proceso de paz. Ustedes ven que igual el proceso de paz continúa adelante. Yo no sé qué haría el señor presidente, no sé qué haría quienes lo hayan hecho. Eso a mí no me incumbe como, digámoslo, no me incumbe como personas, pero sí como ciudadana, que hay que ver que ellos hay que tenerlos pues en otro lugar, menos goleando barrio, ¿cierto? Entonces, resulta de que esos dineros apenas van a entrar, se supone más o menos, cuando esos señores entreguen las armas, le entra el dinero del posconflicto. Ahí es donde el gobierno, porque ese dinero también tiene que ser para las víctimas, ¿cierto? Obviamente pues para el apoyo psicosocial de una forma y de otra.
Ya cuando entre ese dinero, habrá, eso lo parten pues como por raciones, para que me entiendan, ¿cierto? Y habrá alguna partecita que entre para reparar a las víctimas, ¿sí? Porque lo que había antes, las víctimas del paramilitarismo, las víctimas de otras partes de la fuerza pública y todo eso, obviamente pues están ahí en stand-by. Stand-by quiere decir que están ahí esperando. No sabemos hasta cuándo. Lo único que me dijo esta señora es: Gloria, por el momento tiene que tener paciencia, no espere la indemnización muy temprana, ¿sí? Solamente se va a tener priorización. ¿Qué es priorización? Personas que estén ya sufriendo pues una enfermedad de ceguera, de cáncer, ¿cierto? Todas estas situaciones. Familias que tengan pues muchos hijos y que estén pues, una madre cabeza de familia pasando necesidades con ellos. Abuelitos que estén pues por ahí solos, que no tengan familia. Esas personas son priorizadas para el tema de la indemnización. O sea que en estos momentos hay que tener paciencia, o sea, no se les puede generar falsas expectativas. ¿Para qué? Uno que más o menos, yo digo más o menos medio conoce, se entera de cosas, entonces uno les comenta para que tengan ustedes más o menos una información. Igual, yo sí quiero darle la palabra a Marian y a la chica que viene representando la personería, para que desde ellos también ustedes escuchen esa voz. Que no es que uno esté pues, uno indaga por todos lados, uno trata de indagar aquí y allá para averiguar, para mirar qué es lo que viene positivo para la gente, porque esa es nuestra labor y esa es nuestra tarea. Pero sí me dejaron como muy desplumada con ese comentario de esa señora, aunque ella dice, si se logra ajustar ese presupuesto rápidamente, puede hacer que comencemos a tener forma de reparar a las víctimas en el país lo más pronto posible. Mientras eso no suceda, en Colombia no se puede tener esperanzas, porque Colombia, ustedes ven, así suban los impuestos y así hay una cosa y otra, nunca hay plata, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos para el bolsillo de atrás, ¿cierto? Desafortunadamente. Entonces, esa situación no permite que el país avance, porque hay una corrupción, desafortunadamente. Y eso queda en manos también de nosotros, para cuando vamos a elegir nuestros dirigentes, metamos la mano bien metida donde debe ser, ¿cierto? Porque es que si no me va a mostrar. Entonces yo le largo la palabra a María para que sea ella la que intervenga. Bienvenida y muchas gracias. Ana, bueno, entonces usted. Voy a contestar una llamada. No me demoro nada. Buenos días. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué personas acá tienen familiares desaparecidos? Listo. No, pero conocidos. Vea, resulta que tuvimos un problema en estos momentos y es que muchos de ustedes no sabían la ruta de la desaparición. Entonces, al verificar en la base de datos de la unidad de víctimas, aparecen como no incluidos. ¿Qué significa que están como no incluidos y no lo reparan? Entonces, después de Semana Santa, quiero que se acerquen estas personas, vayan a la personería, se acerquen a mí y verificamos si están incluidos o no, para que cada quien pueda ir a la denuncia respectiva de la fiscalía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen que hacer la denuncia de la fiscalía, porque si no la hacen, nunca se puede completar una ruta para buscar a la persona desaparecida o para que por lo menos la acerquen ante la unidad de víctimas. Entonces, queda como ese compromiso conmigo para que se acerquen y hagamos como eso. No, ya no quería decir. ¿Tienen alguna duda?
retomamos nuevamente a partir del martes de Pascua. ¿Listo? Para los que saben, el grupo de atención de la UANI ya está prestando el servicio los días sábados de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, y los días miércoles estamos descansando y los días domingos. ¿Alguna pregunta? Nuevo, no tengo nada que contar. ¿Cómo estamos? Cierto, esperando a ver si la unidad de víctimas llega el día de la cara. Bueno, es una pregunta y que común de más. No. Entonces, le damos paso a Freddy. Yo les presento a Freddy, compañero que nos va a dictar una pequeña hoy al sobre el tema de la reconciliación. Y démosle un aplauso de bienvenida. Que intervenga contigo, el este listín pues sí organizado. Dos cositas importantes. La primera, esta semana pasada terminó el tema de inscripción de mesas de víctimas. El 31 pues fue el día que terminó la inscripción. Se trató pues de conseguir unas personas líderes que tuvieran la representación. Igual no están vigentes sino hasta que en agosto se haga directamente la elección con la asamblea en pleno acá, ¿cierto? ¿Sí me están entendiendo? O sea, ellos eligen porque había que mostrar esta representación antes del 31 de marzo, ¿sí? Y esto permite que hayan unas personas que van a estar, o sea, la mesa anterior pues todavía está funcionando, que en ella hace parte don Jairo, don César, no sé quién más de acá participe en la mesa que está actualmente, ¿cierto? Por parte de esas mesas, la unidad de víctimas ha sido muy clara en decir que si esas mesas no están funcionando correctamente, el tema de víctimas no va a tener una acogida tan grande como lo puede tener cuando está participando esa mesa, ¿cierto? La mesa nace desde la Ley 1448 del 2011, donde, ¿qué significa esa mesa? Son más o menos 20 personas, 20-25 que participan por tipos de victimización. Por ejemplo, por desplazamiento son 8, por desaparición forzada 2, por homicidio 2 y todos los otros tipos de victimizaciones que hay. Participan también la población LGTBI, los jóvenes, los adultos mayores, o sea que haya como una participación pues como de todos, pero como obviamente una asamblea completa no puede participar en este espacio, eligen unos líderes para que participen en él. Ahora, vuelvo y repito, solamente se hizo un llamado, se hizo un acordamiento de palabra de si pueden y quieren participar, pero la elección va a ser directamente pues y la aclamación ante ustedes en agosto, si Dios lo permite, ¿cierto? La personera estuvo colaborándonos con ese tema, desde el municipio pues hubo apoyo para esa situación, que si no se hace una mesa verdaderamente pues que funcione con todos sus sentidos, vamos a tener muchas dificultades para poder afrontar muchos temas con el tema de víctimas, porque la unidad de víctimas no quiere saber de nada por fuera, sino que tiene que, o sea, como que le va a dar el poder a esa mesa para que sea esa mesa la que hable, dirija o ponga quejas o ponga denuncias, muchas cosas, ¿cierto? Obviamente hay otros mecanismos, pero esa mesa va a ser un espacio importante. Gloria, respecto a eso, la emisora se comunicó que estaban inscripciones de mesas. ¿Sí? En estos días fue alguien a decirme que si podía escribir una mesa temporaria, y yo no hago cosas que la ley no me permite jamás, por nada del mundo, ¿cierto? Y simplemente puede estar legitimada, puede hacer muy buen papel, pero si no lo hizo en el tiempo que era, no se puede, ¿cierto? También había un procedimiento para la postulación de esas mesas, que era a través de organizaciones. La única organización que postuló personas para la mesa de víctimas fue Asovida, porque también la ley permitía, o sea, las organizaciones no tenían que ser constituidas con cámara de comer, no, podían reunirse y decir, desde hoy nos vamos a dedicar a trabajar por el derecho de las víctimas, ¿cierto? A varias personas, y de ese grupo postular, pero nadie en el municipio lo hizo. Entonces simplemente Asovida fue la que postuló, y hasta el 31 de marzo fue que se permitieron las inscripciones, y ya son las personas que quedaron para las que yo tengo en la oficina. Y se inscribió una organización de derechos de víctimas que es Tejipaz, que también va a tener sus representantes ahí en la mesa.
De esas participantes, cuando ya en agosto se haga la presentación ante ustedes, hay que elegir 2 personas que vayan al Comité de Justicia Transicional. Ellos tendrán voz y voto para la opinión, para lo que se haga en este comité. Y también 2 personas que se van a desplazar, no sé si mensualmente, pero eso lo vamos a mirar a Medellín, porque allá está la mesa regional y obviamente a su vez la mesa nacional. Esa mesa nacional es la que llega directamente la voz hasta el gobierno y ahí es donde vamos a tener la participación directamente nosotros. Obviamente que cuando hayan cosas que no funcionen por parte de esa mesa, como organización también vamos a hacer otras cosas, porque no solamente nos vamos a quedar ahí. Pero yo sé que las personas que quedaron representando este año, y darle las gracias a los que han estado el año pasado, han hecho un buen trabajo y lo vamos a seguir haciendo porque esa es nuestra función. O sea, de visibilizarnos, de trabajar en el derecho de las víctimas, es lo único pues, que nos atañe. Entonces, si la personera de pronto no tiene más intervenciones, le damos entonces la palabra al compañero, le vamos a poner mucha atención, es un proceso muy bonito. Yo les pido el favor de que tratemos de estar hasta que finalice, no va a ser largo, igual va a ser una presentación muy bonita, que aquí en Granada somos personas que hemos tenido solidaridad, que somos personas que perdonamos con facilidad también, y que por esa razón de ser católicos y entregados mucho a Dios, tenemos esa capacidad. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por la participación. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien, mi nombre es Freddy Morales, soy abogado y hace más o menos 4 años vengo trabajando en la Arquidiócesis de Medellín en una delegación que se llama Delegación para la Vida, la Justicia y la Paz. Es una delegación que está dirigida a acompañar población víctima, también victimarios y acompañar a otro tipo de poblaciones vulnerables que tienen interés en promover cultura de vida, de justicia y de paz. ¿Cierto? No sé si me están escuchando todos bien. Sí, aquí estamos escuchando. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar así sin micrófono. ¿Cuál es la intención? Pues darle las gracias a las personas que me invitaron, Marian, porque de verdad que para nosotros es muy importante seguir difundiendo este mensaje del perdón y la reconciliación. Sí, ustedes se preguntarán por qué estamos tocando este tema. Yo creo que como es ajeno a ninguno de ustedes, como lo decía la compañera que acabó de intervenir. Es decir, no es ajeno a nosotros, porque todos los días nos vemos expuestos al perdón y la reconciliación. Yo sé que todos los días. Y es una práctica que usualmente hacemos siempre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que ¿por qué dar una charla sobre el perdón y la reconciliación si de pronto ya estamos tan acostumbrados a eso? Ojo, la gente de los pueblos, la gente de los municipios, como es el caso de Granada, son personas que traen consigo una riqueza humana demasiado grande. No quiere decir que en las ciudades grandes eso no ocurra, sí, pero el hecho de vivir en un municipio, en una comunidad un poco más pequeña, más reducida que una misma ciudad, eso ayuda a conservar muchas cosas del ser humano, muy bonitas, que en la ciudad se pierden. Yo les voy a poner un ejemplo, que ustedes lo saben, yo creo que ustedes lo saben perfectamente. Cuando ustedes van a la ciudad, ¿a ustedes no les parece de pronto extraño cuando van a una ciudad, Medellín, qué sé yo, no les parece un poco, no les llama la atención, mejor dicho, pasar y que nadie, por ejemplo, en la calle se saluda? ¿Qué opinan de eso? Yo les pregunto. Buenos días, por lo menos, ¿cierto? ¿Cómo está don Minaro? ¿Cómo está doña Gloria? ¿Cierto? Los vecinos incluso en muchas partes de las ciudades ni se conocen, no saben quién está al lado, llevan 5 o 10 años viviendo al lado y ni se conocen, ¿cierto? Y en los municipios sí que se conserva eso. A mí me fascina ir a un municipio porque vos perfectamente vas por la calle, saludas a la gente y te van a responder el saludo, ¿cierto? Así saluda uno no contesta. Exacto. Así eso puede suceder, pero por lo menos en los pueblos sabes que cuando saludas probablemente te van a contestar, y esos son cosas a las que yo me refiero.
principios y valores del ser humano que en los municipios se conservan mucho más que en las ciudades grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay temas como el perdón y la reconciliación donde hay más retos y más desafíos para trabajarlos. Hay lugares donde representa un mayor desafío tocar estos temas. En las ciudades sí que lo representa. Ustedes, pienso yo, sí que aquí, a nivel municipal, puede haber una experiencia mucho más fuerte del perdón y la reconciliación. ¿Sí? Pero entonces eso no quiere decir que no podamos tocar el tema. Antes yo creo que con mayor fuerza debemos de sensibilizarnos con esto. ¿Sí? Porque un abogado hablando de estos temas, ustedes se preguntarán, por una razón muy sencilla. ¿Alguna vez viví una experiencia de perdón y reconciliación? Yo soy joven, todo no quiere decir que no tenga nada que perdonar, ¿cierto? Todos, desde chiquitos, hemos estado expuestos al odio, al rencor, a la rabia, ¿cierto que sí? A una cantidad de ofensas. Pero entonces, la magia de esto no es que tengamos que esperar a ser adultos para que vivamos el perdón y la reconciliación. Esto es algo que yo lo debo vivir desde chiquito. Ojalá, desde lo más chiquito, que sea posible vivir experiencias de perdón y reconciliación. Porque vuelvo y repito, desde muy chiquitos vamos a estar expuestos a esto. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando usualmente estamos en un periodo de adolescencia, de infancia, o sea, de los primeros años de nuestra vida, el ser humano usualmente no hace consciente una ofensa. ¿Cómo se llama la niña que está ahí? Estefanía. Les voy a poner un ejemplo. Estefanía nos está acompañando. Estefanía es una niña, ¿por cuántos años? 3. Estefanía tiene 3 años. Les pregunto, ¿la niña cómo está ahí, Estefanía? ¿Puede sentir odio, rencor, venganza? Sí. ¿O no? A ver, ¿quiénes dicen? Vamos a hacer una votación. ¿Quiénes dicen que ahí donde está la niña puede sentir rabia, odio? A ver, alza la mano. Estoy poniendo el ejemplo de Estefanía, pero quiero hacer referencia a una niña de esa edad. Yo creo que sí, porque si yo estoy bravo con mi vecino y yo regreso a la casa, la niña por el sufrimiento siempre sigue. Pero yo regreso a la casa. Pero yo veo que nunca la niña, ningún cosa, la niña sigue como que nada pasa de milagros. Perfecto, muy bien. Listo. Vamos a prestarnos atención. Miren, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque pienso yo que la niña de esa edad perfectamente, o a una edad similar, una niña como ella puede perfectamente vivir sentimientos de rabia, ¿cierto? Un niño, por ejemplo, le golpea a ella con un juguete. ¿Le da rabia o no le da rabia? Claro, está chiquita y le da rabia. Entonces, miren, aquí voy yo. Vamos a escuchar ahora. ¿A qué voy yo? Sí, escuchemos. ¿A qué voy yo? A que la niña, un caso como ellos, ¿qué pasa? Que nosotros desde chiquitos probablemente vivamos o sintamos rabia, pero probablemente también no la hagamos consciente. Probablemente la niña, cuando le peguen con un juguete, a los 5 o 10 minutos se le va a olvidar, porque le den una paletica o qué sé yo, ¿cierto? Nosotros desde chiquitos no somos conscientes de las rabias o de las ofensas que vivimos, pero cuando somos adultos sí que lo somos, porque claro, alguien nos ofende y pueden pasar 10 minutos, un día, una semana, un mes, y seguimos experimentando unas emociones en nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros estamos hoy compartiendo esta charla con ustedes, porque el perdón y la reconciliación no, a nuestro juicio, es un tema que no es fácil. Hablarlo es muy fácil, hablar de perdón y reconciliación es muy fácil, ¿sí? Pero vivirlo en nuestra vida no es sencillo, porque tiene que ver con el asunto de las emociones, del manejo de las emociones. Todos los seres humanos, todos los que estamos acá, tenemos en nuestro interior algo que se llaman emociones, ¿cierto? Hay emociones negativas, hay emociones positivas, rabia, rencor, odio, alegría, ¿cierto? Esperanza, esas son emociones. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no sabemos manejar las emociones, compañeros y compañeras, nuestra vida se nos vuelve un despelote. Se nos vuelve un despelote, porque claro, cuando a ti te ofenden,
tú no vas a responder como la niña chiquita, que a uno lo entretienen y ya se le olvida. No, nosotros ya vamos haciendo un poco más consciente de la rabia y empezamos a vivir una cantidad de cosas en nuestra vida. Y es ahí donde surgen cosas como, miren, el deseo de venganza, el odio, ¿cierto? Las ganas de pagar con la misma moneda, como se les llama, la famosa ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Entonces miren que ya como seres humanos tenemos una responsabilidad muy grande, estando adultos, y es saber controlar nuestras emociones para no responder de la misma manera. Porque ya la experiencia de nuestros territorios nos ha enseñado que venganza por venganza, ¿cierto? Que si a la violencia le pagamos con más violencia, lo que vamos a hacer es salir perdiendo más de lo que ya hemos perdido, ¿cierto? Eso ya es claro. Entonces a mí por eso me tiene muy contento para compartir con ustedes acá, porque ustedes en la condición de víctimas, tengo entendido que todos los que estamos acá somos víctimas, ¿cierto? O ustedes en condición de víctimas tienen un reto muy grande, y es hacer consciente el perdón y la reconciliación en sus vidas, todos los días. O sea, tratar de que eso se vuelva un estilo de vida en nosotros. Sí, porque la invitación no es a que nos quedemos en una condición como esta, sino a que superemos esa condición y tratemos de ayudar a otros a que superen esa condición. Una cosa es que yo haya vivido un hecho victimizante, ¿cierto? Que yo haya vivido un hecho a causa de la violencia. Es decir, los que ustedes ya conocen, ¿cierto? Un homicidio, una desaparición, un desplazamiento, lo que ustedes quieran imaginar. Otra cosa muy distinta es, el hecho sucedió, claro, y lo vamos a recordar por toda la vida. ¿Qué piensan ustedes? No. Sí. No. ¿Sí o no? No. Sí. Bueno, vamos a ver ahorita por qué sí o por qué no. Es muy importante. Vamos a escuchar. Ahorita vamos a dar un espacito para preguntas. ¿Listo? ¿Les parece? Vamos a brindar un espacito para poder que la charla nos dure, ¿cierto? Podamos darle fluidez a la charla. Pero entonces, miren, ojo, que vamos a tocar temas muy de la fibra del ser humano, y yo quiero que ustedes estén muy atentos para poder que compartamos un poco de eso al final de la charla. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo les planteo esta pregunta? Se las voy a leer. ¿Por qué hablar de perdón y reconciliación hoy, específicamente en nuestra realidad actual? ¿Por qué hablar de perdón y reconciliación hoy en día, específicamente en nuestra realidad, en lo que estamos viviendo, en este mundo en el que estamos viviendo? Y yo quiero que ustedes piensen en esta pregunta no solamente en el marco de nuestro municipio, o sea, no solamente en la actualidad y en la realidad del municipio de Granada, sino que traten de ir un poco más allá y piensen como colombianos por qué hablar de este tema, ¿cierto? Esa pregunta es muy importante porque nos va a ayudar a entender un poco lo que sigue en la charla. Claro, podemos decir, sí, hablar de perdón y reconciliación porque es que ya hemos sufrido mucho, porque somos víctimas por una cantidad de cosas, ¿sí? Pero yo creo que es bueno que nos preguntemos un poco más allá por qué, si estamos viviendo en un proceso de paz, miren que estamos experimentando un proceso que si bien ya hubo una firma, ahora sigue un proceso mucho más fuerte, y es lo que se está haciendo, concretando a la realidad lo que se firmó, o sea, tratando de materializar los acuerdos que se plasmaron allí por escrito. Sí, ojo, y el gobierno, compañeros, el gobierno nos viene proponiendo por todos los lados, por todos los medios en que ellos pueden hacerlo, medios de comunicación, noticieros, radio, nos vienen proponiendo una cantidad de cosas. ¿Cuál es la propuesta que nos hacen ellos en pocas palabras? Nos vienen proponiendo el tema de la reconciliación. Por todas partes ya venimos escuchando el tema de la reconciliación, ¿sí? Qué bueno preguntarnos qué es eso de reconciliación, o cómo entiende el gobierno la reconciliación para nosotros desde lo más comunitario, desde la base, poder experimentar la reconciliación. Me explico, ojo,
una cosa es que el gobierno nacional nos proponga la reconciliación. Sí, muy bueno. Pero ¿cómo hacemos para vivirla en nuestra cotidianidad? O sea, en nuestro diario vivir. ¿Cómo es su nombre? María Consuelo. Supongamos, María Consuelo es mi vecina, ¿cierto? Yo vivo al lado de su casa. ¿Cómo hago yo para vivir en la cotidianidad, en el día a día con María Consuelo, el perdón y la reconciliación? ¿Sí? Entonces, ojo, discúlpame, ojo, que nosotros, ahí es donde está el reto más grande. No por allá en lo alto, no por allá en lo alto, sino en las bases. Es decir, en lo más común y corriente, en lo más diario de nuestras vidas, cómo practicar el perdón y la reconciliación. Porque es que ya ese tema del perdón y la reconciliación, ya te voy a dar la palabra, ese tema del perdón y la reconciliación es un tema que no solamente debe de tocarlo las víctimas. Creemos que ese tema es solo para nosotros las víctimas, y no, ese tema es para todo el mundo. Pónganse a pensar, incluso yo he visto casos en los que hay personas que no han vivido la violencia, ¿cierto? Yo creo que ustedes lo saben, personas que probablemente no nos haya tocado la violencia de cerca. En definitiva, casi a todos nos ha tocado la violencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Casi todos nos ha tocado la violencia, sea un familiar, sea al que sea, nos ha tocado. Pero en definitiva, también hemos visto casos en los que algunas personas que suponen que no han sido tocados por la violencia, las personas que no son necesariamente víctimas, muchas veces son los que más rencor tienen. Muchas veces son las personas que más rabia tienen. Muchas veces son las personas que no ayudan el perdón, que no promueven el perdón. Eso es curioso, porque las personas que sí han vivido la violencia, las personas víctimas, nos han demostrado, nos han enseñado y nos han dado un verdadero ejemplo de vida. Hoy en día hay muchos grupos de víctimas en los que están promoviendo el perdón y la reconciliación de una manera increíble. Y uno, ¿sabe qué uno dice ahí? Eso sí es una lección de vida. Porque si ellos, que realmente son los que han vivido la violencia, también tienen la oportunidad de experimentar el perdón y la reconciliación y demostrarlo a otras personas, eso es grandioso. Eso sí es un testimonio de vida, ¿cierto? ¿Qué ibas a decir, Anita? Vamos a hacer, antes de que... Defendiéndose del uno al otro, Sí. respetándose del compañero, o la vecina, lo que sea. Si uno se respeta, va poniendo uno como esa voz, Ese estilo de vida. y uno cariño, y así pasa en la vida. Muy bien. Eso es muy cierto. Entonces miren que, ¿cómo es tu nombre? Jenny López. Jenny. Entonces miren que Jenny nos está diciendo la verdad. No en nuestra cotidianidad, con los vecinos, con la familia. O si no, díganme ustedes, ¿quién no ha vivido un conflicto familiar? Todos. ¿Cierto? Todos. Es más, yo me atrevo a decir que casi todos los días estamos expuestos a vivir conflictos familiares. Todos los días. ¿Cierto? Pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, levantarse un día cualquiera en la casa, ¿cierto? Despertarse, levantarse de la cama y que un familiar de ustedes por X o Y razón no le responda el saludo, ¿cierto? O que sea grosero o les dé una respuesta un poco grosera cuando ustedes le estén diciendo algo, ¿cierto? Eso ya es un conflicto, porque ustedes no se están sintiendo bien. Hay cierta sensación de angustia, como de tristeza, pero como que esta persona, si es de mi familia, me está respondiendo así. ¿Sí? Entonces miren que todos los días estamos expuestos a eso. ¿Saben cómo les llama dentro de los procesos de perdón y reconciliación a eso? Ofensas. ¿Sí? Ofensas. Todos los días el ser humano está expuesto a vivir ofensas. Todos los días somos ofendidos. Y es más, todos los días ofendemos también. Con cualquier cosita, hasta con una charla, ofendemos a alguien. Muchas veces. Una palabrita mal dicha. Sí, exacto, eso también es muy cierto. Muchas veces uno sin la intención de ofender, también termina ofendiendo. Ahorita vamos a ver un tema sobre eso, a lo que le llamamos la pedagogía del cuidado. Es decir, cómo nosotros tenemos que aprender a ser cuidadosos, ¿cierto? Con nuestra
nuestra palabra, con nuestras acciones, para evitar ofender a los otros. Porque a veces cosas que nosotros hacemos que creemos que no son obedientes para los hijos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar al otro. Eso es lo importante. En la familia sí que lo debemos de practicar. En nuestra comunidad, con los vecinos. Ahí, compañeros y compañeras, es donde verdaderamente empieza un proceso auténtico, real de perdón y reconciliación. No es lo alto, no por arriba. O sea, uno no puede pretender vivir la reconciliación a nivel colectivo si yo no la estoy viviendo en mi familia, si yo no la estoy experimentando con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Me hago entender? Y también hay un temita que está antes de eso, que es también un requisito fundamental, y es cómo nosotros tocamos el perdón y la reconciliación, pero a nivel personal. Es decir, yo como aprendo a perdonarme a mí mismo. Eso es súper importante. Miren, hay personas que podrán no haber vivido un hecho victimizante, puede que no hayan vivido un hecho victimizante, pero toda su vida la viven como si fueran víctimas. Toda su vida la viven como cargando un bulto de papas podridas, llevados, estresados, angustiados por el odio que se tienen dentro de sí. ¿Me hago entender? Y hay muchas personas que viven de esa manera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es justo o injusto eso? Vaya, vamos. Entonces miren lo que les quiero plantear. ¿Por qué no vieron mucho la depresión de Dios? Muy bien. Ojo. Yo quiero detenerme en algo. Nosotros, este tema del perdón y la reconciliación desde la Arquidiócesis de Medellín, venimos apostándole por una iniciativa muy grande. ¿Saben cuál es? Y es que nosotros, como seres humanos y también como hijos de Dios, estamos llamados a vivir como Él. Es decir, un hijo de Dios no tiene por qué vivir cargando un poco de papas podridas. Un hijo de Dios no está para vivir de esa manera. Un hijo de Dios está para vivir como vive el Rey. ¿Quién es el Rey? Nuestro Dios. Sin necesidad de ponerle título. No le vamos a poner título, no le vamos a poner nombre a ese Dios. Porque también es respetar un poco que hay personas que no practican la misma religión que nosotros, pero también creen en Dios. ¿Me vamos a entender? Y por eso ellos también tienen derecho a vivir el perdón y la reconciliación como todos nosotros. Entonces, mire, ojo. Muchas gracias. Ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y es seguir en esta dinámica, o sea, seguir en esta misma propuesta de vivir el perdón y la reconciliación todos los días de nuestra vida. No cuando el gobierno nos lo diga, sino todos los días. Es que es donde tenemos que hacerlo. ¿Me van a entender? Resulta que San Pablo, ojo, San Pablo, uno de los discípulos que nos cuentan las escrituras, fue uno de los discípulos que más persiguió. Fue uno de los discípulos que más persiguió a los cristianos en su época. Vivió una conversión, o sea, conoció a Jesús, vivió una conversión. Y luego, ¿qué hizo? Empezó a ser misionero, discípulo también. ¿Y él qué hizo? Cuando Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, San Pablo hizo algo, como todos los otros apóstoles y discípulos. Jesús les dejó una tarea y les dijo: vayan a todos los pueblos y anuncien la buena noticia del Evangelio. Vayan. Y los empezó a regar. San Pablo, ¿qué hizo? San Pablo cogió a las comunidades más difíciles de esa época. O sea, fue a los pueblitos más difíciles de esa época a llevar la palabra, a llevar el mensaje de paz. Y uno de los pueblos que él escogió se llama Corinto. Por eso muchas veces cuando nosotros vamos a la iglesia o cuando leemos la Biblia, podemos encontrar una carta que escribe San Pablo a una comunidad de Corinto, es decir, a los corintios. ¿Cierto? ¿La hemos escuchado? Pero resulta que es que él escribió dos cartas, y en la segunda carta, por allá en un capítulo cualquiera, en el capítulo 5, él hace una invitación a esas personas que están en esa comunidad. Hágase de cuenta esa comunidad como un pueblito de Antioquia,
donde había mucho conflicto, disputas, odios, venganzas. Y entonces San Pablo cogió y hizo lo siguiente: escribió esa carta, la redactó y en la carta les decía: vea, ustedes dejen de pelear tanto. Ya Jesús nos demostró cuál era el camino, nos mostró cuál era el camino. Y el camino, ¿saben cuál es? El perdón y la reconciliación. Así que si Él nos lo mostró, porque ustedes no viven lo mismo, porque no viven lo mismo. Yo siento como si Dios nos estuviera diciendo lo mismo. Porque nosotros no vivimos una experiencia de reconciliación. Difícil, claro que es difícil. Porque es que en este tema juega una cantidad de cosas, la memoria, los sentimientos, las emociones. Pero eso se puede trabajar desde una propuesta de la reconciliación. Se puede trabajar. Y hay casos supremamente exitosos en todo el país, donde sencillamente personas que vivieron cantidad de hechos victimizantes, cantidad de situaciones pero catastróficas en sus vidas, lograron superarlas y vivir un proceso personal de paz. Y eso ya es un éxito, compañeros, compañeras. Eso ya es un éxito. Porque de entrada, ¿saben qué hicieron esas personas? Que lograron superar esas cosas. Venían cargándose un pepado. ¿Saben qué hicieron? Llegó un día en que descubrieron que ellos no tenían por qué seguir cargándose el punto. Lo soltaron. Y empezaron a vivir con más libertad. Empezaron a vivir con más amor, con más alegría. A eso estamos llamados nosotros. A vivir en el amor y a vivir en la alegría. A eso. Entonces, por eso este tema, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, dos personitas, así rápidamente, pero de una manera muy corta, que me quieran decir qué entendemos por el perdón y la reconciliación. ¿Qué entiendes por el perdón y la reconciliación? ¿Quién quiere alzar la manito y proponer? Por allí tenemos a la primera. Pedir perdón. Vamos a escucharnos, ojo. Alzamos la mano y luego intervenimos. El perdón y la reconciliación es un regalo que se hace uno mismo, porque cuando se vive sin perdón y sin reconciliación, se vive enfermo, se vive con mala calidad de vida y se viven muchas situaciones que uno mismo, si se piensa en un término egoísta, no debe vivir, ¿cierto? Vivir perdón y reconciliación es darse un regalo uno mismo. Y entonces en este tema pues tenemos la gran oportunidad en este momento de mirar a los ojos a la otra persona y decirle, verla con cariño, ¿cierto? Y el perdón y la reconciliación no es una ausencia de conflictos, porque como ya dijo el expositor, los conflictos los vivimos a diario. La paz no es una ausencia de conflictos, a diario estamos viviendo conflictos, pero hay que saber tramitar todos esos conflictos para cada uno vivir una vida legal. ¿Cuál es su nombre? Carlos Monguín. Carlos, muchas gracias, Carlos. ¿Todos escuchamos a Carlos? Miren con la frase con la que empezó él. El perdón y la reconciliación es un regalo. ¿Para quién? ¿Para nosotros o para uno? Primeramente, para uno. Mire, eso es un acto de consentimiento. Así como yo me levanto un día cualquiera en el espejo, me consiento, me peino, me botillo, me pongo una ropita buena, me echo loción, el perdón y la reconciliación es eso. Es que vos tengas la oportunidad de consentirte espiritualmente, de consentirte de esa manera. Eso sí que es un regalo que vos te puedes dar, maravilloso. Y de entrada, ¿saben qué hace eso en la vida de nosotros? Nos vuelve diferentes. Una cosa es usted ver a una persona, vea, levantada, desplegada, toda parada, toda vuelta a nada, ¿cierto? Con lagañas, todo lo que usted quiere imaginar, ¿cierto? Dejadita, es decir, en pocas palabras, dejadita. Aquí todos estamos muy organizaditos, todos vinimos organizaditos, con una ropa chévere, cómoda, ¿cierto? Y es un acto de cariño con nosotros mismos. ¿O es que usted solamente se organiza para nosotros? ¿Cierto que no? No solamente es porque nos gusta vernos bien.
Así, compañeros y compañeras, es el perdón y la reconciliación. Es la oportunidad de vos consentirte espiritualmente. Esa es la gran importancia de eso. Hay mucha gente que le cuesta hablar de perdón y reconciliación porque cree que es un regalo que le está dando a la otra persona. Ah, no, yo no perdono ni me reconcilio, porque es que yo no voy a darle buena vida a esa persona que me hizo tanto daño. Yo creo que es algo lo que tenemos que empezar a ir superando, que ante todo es un regalo para vos, ¿cierto? Es un cariñito para consigo mismo, ¿cierto? O si uno ofendió a una persona, pide perdón. Exactamente. Vamos a hacer lo siguiente, por aquí el compañero Carlos ya nos dio unas ideas. Como el tiempo es tan corto, entonces vamos a tratar de concretar qué no es el perdón. Vamos a ponernos de acuerdo en unos punticos. ¿Listo? Voy a leerles. ¿Qué no es perdonar? Ojo, creer que cuando uno perdona le hace un favor a un enemigo. Ya lo decía Carlos ahora, lo acabamos de decir. Creer que cuando uno perdona le está haciendo un favor al otro. Para nada. El regalo es para uno y el favor es para uno. ¿Listo? 2. Creer que perdonar significa justificar. ¿Ustedes qué opinan? Justificar. ¿Cómo es que justificar? Es decir, creer que cuando perdonamos estamos simplemente justificando las situaciones de los otros, los errores de los otros. Creer que cuando perdonamos estamos avalando o aprobando lo que el otro hizo con nosotros. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Sí o no? ¿Perdonar es justificar los errores de los otros? No. Pilas. Perdonar es justificar, aprobar que el otro se haya equivocado con nosotros, independiente de las circunstancias. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ahorita vamos a concluir es aceptar que va a haber un cambio en la persona que nos ofendió a nosotros y que ese cambio me va a ofrecer a mí y a la persona que estaba ofendiendo también. Muy bien. Va a haber un estado de paz. Exacto. Mejor dicho, las condiciones cambian, ¿cierto? Creer que el perdón implica olvidar. Yo pregunto, voy a hacer un sondeo acá, esto es supremamente importante, este tema, y ustedes no son ajenos a eso. Yo les pregunto, ¿perdonar significa olvidar lo sucedido? No. Muy bien. Ojo, yo voy a reformular la pregunta. Va a preguntar al grano. ¿Quién cree que perdonar es olvidar? Voy a echar la mano con tranquilidad. ¿Todos estamos de acuerdo en que no es así? Oh. Exacto. Muy bien. Ella, lo que le entiendo es que, ¿cómo es tu nombre? María de los Dolores. María de los Dolores está diciendo algo. Miren, no se olvida ni el bien ni el mal, que eso es cierto. Lo que nosotros vivimos, bien o mal, hace parte de nuestra vida. Y nosotros no podemos hacer como si fuéramos una memoria USB que borramos un archivo que queramos borrar simplemente porque se nos acabó la memoria, la capacidad para poder meter más información. No, nuestro chip no funciona así. ¿Cierto que no? Nuestro chip, ¿cómo funciona? Va a tener un proceso de recordación, si lo podemos llamar así. Vamos a recordar, mejor dicho, durante toda nuestra vida, sea lo bueno o sea lo malo. ¿Sí? No podemos caer en el error de creer que cuando yo genero un proceso de perdón conmigo o con el otro, estoy olvidando lo que pasó. Porque eso es como si fuera un lavado de cerebro, ¿cierto? Como si, no, listo, olvidémoslo. No, eso en nuestra vida es casi imposible. Nosotros, la posibilidad, ¿saben cuál es? Porque ¿cuál es la respuesta de muchas personas cuando dicen, no, yo tengo que olvidar? ¿Cuál es la justificación? Que puede suceder que que olvidan, buscan olvidar, buscan olvidar, ¿por qué? Porque cuando recuerdan, ¿qué pasa cuando uno recuerda? Ojo. Mira lo que está diciendo ella. Cuando uno recuerda.
Lo que le entiendo es que ella dice algo muy importante. Cuando uno recuerda, en conclusión, a uno se le remueve todo. Todo, es una persona. ¿Cierto? Cuando tú ves a una persona que generó contigo una ofensa, tú probablemente de entrada se te remueve un montón de cosas. Todos los días nos pasa eso. ¿Sí? Cualquier día que tú vayas al trabajo, el patrón te podrá ofender. Cualquier día. Ah, ese patrón, disculpe. Uno ahí como por el problema lo hace. Listo. Pueden pasar los días, los años. Y probablemente tú de la situación con el patrón, por lo que pasó ese día, no la vayas a olvidar. Porque pasó, exacto. Exacto, eso es muy interesante. La clave es que nosotros no podemos caer en el error de olvidar ese tipo de cosas. La contrapropuesta a eso, mejor dicho, la alternativa para evitar que cuando recordemos nos duela, es eso, tener la posibilidad, la capacidad dentro de nosotros, de que cuando recordemos, podamos recordar con ojos nuevos, o sea, con una mirada nueva, sin dolor. Eso es muy difícil, sí, no estoy diciendo que sea fácil, ¿cierto? Es difícil, pero es posible. Y es un proceso que yo decido comenzar en mi vida. Yo lo deseo comenzar. Y no te garantizo que cuando lo termines, que lo termines en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Eso es una experiencia de vida que te acompañará por toda la vida. Porque por más viejitos que estemos, vamos a vivir ofensas. Entonces, antes vuelvo a comenzar. Claro, sí. Casi que para cada ofensa es un proceso de perdón y reconciliación nuevo. Todos los días. Sí. Es que, por ejemplo, uno se ofende, pero no se dice sobre mí. Después, como por ejemplo, usted no me quiere resolver un desierto. Espero que ya mañana me voy a encontrar y volvemos. Sí, aunque puede suceder que la situación se recuerde. Llega una mañana así ya duele. ¡Ay, por Dios! Pero es muy cierto lo que ella está diciendo, María Consuelo. Perdón, María Consuelo. El río. Eso no se olvida, ya no se me va a olvidar su nombre. ¿Querías decir algo? Ah, ya, listo. Sí, entiendo. Bueno, muy bien, miren, entonces estamos de acuerdo. Vamos bien. Otra idea, creer que perdonar significa volver necesariamente las cosas a como estaban antes de la situación. ¿Ustedes qué opinan de eso? Cuando nosotros vivimos una ofensa, muchas veces podemos estar expuestos a una idea un poco errónea, es decir, nos pueden proponer que perdonar, que si tú perdonas lo que viviste, es porque definitivamente vas a querer que las cosas vuelvan a como estaban antes. Y eso siempre será posible. ¿Será posible que yo siempre pretenda o será obligatorio que cuando yo perdone las cosas tengan que volver a como estaban antes? Es decir, la misma confianza, el mismo amor, el mismo cariño, la misma relación. ¿Ustedes qué opinan? Diferente. Diferente. ¿Por qué? Porque uno se acuerda de las cosas que le hacen a uno y para uno volver a reconciliarse puede ser difícil, pero uno tiene que perdonar para poder tratar. Bien, es verdad, miren. Cuando nosotros decidimos vivir un proceso de perdón, jamás nos podrán obligar o jamás nos podemos autoobligar a que la situación vuelva a como estaba antes. ¿Por qué? Porque sería muy rico, probablemente todos querramos que eso pase, probablemente queramos que en algún evento que las cosas vuelvan a estar en ese estado inicial, a recuperar la misma relación, pero eso no es el mejor resultado siempre en un proceso de perdón. Probablemente cuando tú perdones, tu decisión ya no sea volver a la misma situación de antes,
porque esa ofensa te enseñó situaciones concretas en tu vida y que las debes de tener en cuenta. Cada quien, por eso eso no lo podemos generalizar. Cada quien en su proceso personal, en una ofensa cualquiera, podrá decir si tienes las condiciones de que la situación vuelva a la que estaban antes. Es un proceso personal, por eso no es grupal, por eso no es colectivo. Lo primero es lo primero, es decir, tú comienzas viviendo el perdón y la reconciliación, pero tú mismo. Y entonces, cuando vivas eso, cuando empieces a experimentar eso y quieras trabajar una ofensa que sucedió con un vecino y resulta que con ese vecino había muy buena relación antes, salían, compartían, comían helado, cualquier cosa, iban a misa, lo que sea. Probablemente se generó una ofensa entre ustedes dos, el vecino y usted. Supongamos que el vecino te la generó a ti y tú empiezas a vivir un proceso de perdón, ¿cierto? De perdonarte a ti mismo primero, ¿cierto? De vivir ese proceso. Probablemente le llegues a pedir perdón a esa persona. Ojo, no quiere decir que ese proceso de perdón que estés viviendo sea la garantía para que vuelvas a tener la misma relación que tenías antes con ese vecino. Puede pasar, pero eso solamente lo sabrá cada persona. ¿Será que siempre entonces eso lo podemos catalogar como rencor? Es decir, si yo no me permito que las cosas vuelvan a como estaban antes, ¿será que entonces no perdoné bien? No, porque es que no nos toca poder tener confianza en la persona. Vamos a escucharnos que ese tema es muy importante. Y ahí es donde de pronto estamos pecando muchas veces en el perdón y la reconciliación. ¿Cierto? ¿Qué decías tú? Que porque no nos vuelva a tener confianza, lo más personas se acuerdan lo mismo, lo traicionan a uno. Como si fuera una garantía, no repetición. Es lo que te entiendo. Que uno perdona, pero uno vuelve a tener la persona cuando uno tiene bastante confianza en la persona. La traición al amigo, uno no vuelve a tener confianza en la persona como siempre. Okay. Siempre la trata, la persigue con el pero muy bien. Miren, ¿saben qué? En definitiva, cada quien, de acuerdo a su proceso de perdón, es quien decide si se siente preparada, si siente que hay condiciones para una reconciliación plena. ¿Me hago entender? Ahorita vamos a ver más a fondo de eso. Es muy importante. Ojo, la última. Creer que para perdonar a alguien tengo que esperar a que se arrepienta esa persona y luego me pida perdón a mí. Eso se relaciona mucho con la primera idea. Y es creer que la responsabilidad es de quien me ofendió. No. Si estamos hablando, como decía Carlos ahora, Carlos decía, es que el perdón es un regalo que yo me doy. Entonces, si es un regalo, ¿por qué esperas a que el otro te lo esté dando? Es que yo le pido perdón a la persona. Si no quiero perdonar, bueno, yo cumplí con haberle pedido perdón. Cumpliste, eso es una muy buena palabra. Y además de eso, estás descargando tu monte de papas. ¿Me van a entender? ¿Qué descargué? Exacto. Y es lo que tenemos que seguir haciendo todos los días, porque mañana te van a ofender y pasado mañana te van a ofender. Todos los días. El ser humano está expuesto a ofensas. Vamos a hacer un ejercicio chiquito. Les voy a pedir que nos concentremos en esto. Ah, claro, porque el otro también finalmente se puede estar sintiendo beneficiado. Estamos de acuerdo. Pero primeramente es un regalo conmigo. ¿Cierto? Claro, pues, ojo. Vamos a hacer un ejercicio así cortico, chiquito. Todos se van a concentrar en lo siguiente. ¿Qué horas son? A ver, ¿quién me dice? 11:15. ¿Hasta qué horas tenemos? Otros 10 minutitos. ¿En serio? Un poquito. Ojo. Vamos a hacer un ejercicio chiquitico, rápido. Les voy a proponer lo siguiente. Son las 11:15. Perfecto. Miren la hora que es del día. Vamos a hacer este ejercicio. Todos los que estamos en este espacio mantra, los bolos, los invito a hacer este ejercicio. Van a pensar por un momento a la hora en que estamos del día, hoy sábado. Van a tratar de recordar desde que se levantaron hasta ahora si han vivido aunque sea una ofensa chiquita o grande. Una ofensa, aunque sea una ofensa. Sí, en el día de hoy. Vamos a tratar de pensar. Si hemos vivido una ofensa, ojo, que la ofensa no es la cosa más grande del mundo siempre. Las ofensas también son así.
Y por ofensas chiquiticas, muchas veces la vida se nos vuelve nada. Yo les pregunto, piensen, no vamos a decir si sí o si no, solamente piensen, porque ¿qué pasa? Que eso es lo que nos está sucediendo muchas veces. Estamos ignorando una cantidad de situaciones también en nuestra vida. Y el error de esto no es que lo estemos ignorando en este momento. El gran error de esto es que las consecuencias de ese olvido de hoy las vamos a padecer en los días siguientes. Tú probablemente, cuando estabas pequeño, cuando estabas pequeña, viviste unas situaciones particulares en tu vida que sucedieron, y gracias a ellas pues aprendiste o no cosas, pero por situaciones que viviste en tiempos pasados, sobre todo en la época de la infancia y la adolescencia, nosotros, debido a eso, empezamos a tener o a comportarnos, mejor dicho, de una manera determinada. Las cosas de nuestra infancia nos marcan casi para toda la vida. Y una ofensa de niños para nosotros nos puede, mejor dicho, mostrar otro camino y irnos por ahí. Y solamente caemos en cuenta de eso, probablemente, si es que caemos en cuenta más adelante. Y nos damos cuenta de que, ay, ve, ahora entiendo por qué yo soy de esta manera. Y entiendo que es que eso se relaciona con algo que yo viví por ahí en mi infancia. Y esa es la forma en que nosotros muchas veces nos comportamos debido a esas situaciones. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros, no es que nos preocupemos todos los días, ay, ¿será que es que lo que me hicieron en este momento fue ofensa o no fue ofensa? No, no es que nos preocupemos de esa manera, es que cuando realmente sintamos en nuestra vida una ofensa, la tramitemos, la trabajemos. Tampoco la pasemos así como de largo, ay, no, porque cuando la pasamos de largo pueden pasar muchas cosas. O estamos justificando el error al otro, porque eso pasa mucho. Es decir, una postura pasiva en nuestra vida, el dejar hacer, dejar pasar, es que perdonar tampoco es eso. Perdonar tampoco es que cuando nos ofendan nos quedemos así, no. Y tampoco quiero decir que con eso vamos a responder con la misma manera, sino que qué tan importante es, si hay condiciones, de hacerle saber a la persona que hubo una ofensa. ¿Me van a entender? Eso es muy importante. Entonces miren que nosotros ahí tenemos un trabajo muy grande por hacer. ¿Listo? ¿Qué es el perdón entonces y la reconciliación? Ojo, es una decisión personal, libre, de la voluntad de cada uno de ustedes, de nosotros, para vivir un proceso de paz interior, un proceso de liberación, de soltar, como les digo, ese bulto de papas podridas. Eso sí es un proceso auténtico de perdón. Un regalo que vos te das contigo mismo. Si desestructuramos el sentido de esa palabra perdón, nos damos cuenta que es un don que yo recibo de Dios y que yo lo pongo al servicio, primeramente al servicio mío y luego lo pongo al servicio de otros, ¿cierto? Muy bien. Luego, ¿para qué? Para entender que nosotros, pues obviamente, somos seres humanos que estamos llamados a vivir en felicidad y en amor. Yo les decía ahorita al inicio, nosotros como seres humanos y como hijos de un Dios, no estamos llamados a vivir mal. No podemos permitir en la vida de nosotros que vivamos mal. Puede que no tengamos las mejores condiciones económicas, pero no tenemos por qué permitirnos seguir cargando con ese peso. Estamos llamados a vivir en alegría. Y esa alegría no depende de que nos pidan perdón o no, depende de nosotros. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bien, voy a adelantar un poco esto. Simplemente quiero terminar con esto. Bien, mucho se habla del perdón y la reconciliación. Ustedes pueden ir a conferencias, cátedras, charlas como las que estamos haciendo en este momento y pueden hablarles del perdón y la reconciliación horas y horas, ¿cierto? Mucho. Pueden ir a cualquier parte y hay gente que se puede gastar hasta un día dándoles un congreso de perdón y reconciliación. Eso es supremamente importante, yo no estoy diciendo que no, pero del dicho al hecho hay mucho. Entonces miren que, ¿cuál es la intención? La intención es que nosotros no solamente nos hablen de perdón y reconciliación, sino que nos propongan cómo hacerlo.
¿Cómo lo practicamos en nuestra vida? Nosotros yo voy a dejar esta presentacióncita así, para que no sé si haya una posibilidad como de imprimir estos pasitos y que ustedes tengan acceso a ellas, o un correo electrónico, no sé. ¿Cómo grabar la presentación? Pero miren, 6 pasitos muy sencillos para que tú trates de implementarlos en tu vida cada vez que seas víctima de una ofensa. Todos los días. ¿Listo? Porque no es solamente por la ofensa que viviste en tu condición de víctima del conflicto armado, sino las ofensas que a diario vivimos. Y los pasitos son, primero, hacer consciente la ofensa. Eso es muy importante. No podemos pasar de largo en muchas ocasiones las ofensas. Sí, obviamente es una ofensa, hombre, si realmente eso no es relevante en nuestra vida, pues listo. Pero a ofensas que de verdad nos marquen, que generen probablemente heridas internas en nuestra vida, prestémosle atención. No las dejemos por ahí porque se vuelven más grandes. Cuando tú no atiendes una herida en tu cuerpo física, ¿qué puede pasar? Se infecta, se pone más grande, hongo, lo que usted quiera. Se le vuelve, mejor dicho, un problema después mucho mayor. ¿Cierto? Eso pasa igual con las ofensas espirituales, con las ofensas de nuestro ser, que si no les prestas atención, eso sucede. ¿Listo? Entonces, hagámoslas conscientes. Cuando vivas una ofensa, trata de hacerla consciente aquí y aquí. Segundo, luego de hacer consciente la ofensa, ¿sabe cuál es la propuesta? Que trates de identificar en tu vida las consecuencias de esa ofensa. Es decir, ¿qué efectos tuvo la ofensa en mi vida? Probablemente entonces me estoy sintiendo inseguro en mi vida, o sea, perdí la seguridad por esa ofensa. Resulta que es que me ofendieron porque de pronto no sabía hablar en público. Y ya entonces, como alguien me dijo que yo no sabía hablar en público, dejé de hablar en público. Perdí la capacidad de creer en mí mismo. Miren, por ponerles un ejemplo, los efectos de una ofensa. ¿Listo? Tercero, visibilizar y tratar de identificar la opción del perdón como la mejor alternativa para poder solucionar tu situación, para poder trabajar. Porque hoy en día el perdón no es la primera opción que nos presenta la sociedad. Nosotros no estamos acostumbrados al perdón, ¿cierto? Estamos viviendo en un mundo donde hay una cultura de violencia, ¿cierto? Y lo más natural al ser humano es la violencia. Si yo a alguien de ustedes la ofendo físicamente, la agredo físicamente, a alguien de ustedes, ¿cómo es tu nombre? No, tranquilo que no lo voy a permitir. Francisco, mire, si yo le genero una ofensa física a Francisco, un golpe, Francisco, por más mansito, humilde, querido que sea, él va a tener callecita, se va a poner rojo y a lo mejor me va a querer responder igual. ¿Cierto que sí? Porque es lo más connatural a nosotros, es lo más, incluso lo más cercano a nosotros. Pero entonces, claro, una cosa es que sienta eso, otra cosa es que él lo materializa. Y la propuesta es entonces cómo yo visibilizo la opción del perdón como la primera alternativa, no las últimas, porque es que muchas veces la misma sociedad nos propone el perdón, pero por lo último. Y cuando a ti te escucha la sociedad que vas a perdonar, muchas veces la gente te dice, ay, eso usted no tiene sangre en los ojos, ¿usted es que va a perdonar? ¿Cómo le ocurre? Te están decidiendo por ti, ¿por qué? Si es que sos vos el que decidís o no, sí o no, ¿cierto? Cuarto, vamos bien, mirar con ojos nuevos. Carlos decía algo muy similar ahora. Tener la posibilidad de ver con otros ojitos lo que sucedió. Eso no quiere decir olvidar lo sucedido y tampoco quiere decir cambiar la verdad de lo que pasó. Ay, que es que él no me pegó, si él me pegó. La verdad fue que me pegó. Yo no voy a decir que fue que cualquier cosa, que él me pegó por accidente. No, me pegó y tuvo intención de pegar. Sí, no es justificar. Es ver, pero es tener la capacidad de, luego de vivir ese proceso, esos primeros 3 pasitos, de mirar con ojitos nuevos lo que pasó. Y esos ojitos nuevos, ¿saben qué? ¿Cómo se llama lo que tienen los caballos acá? ¿Cómo? Sí, eso que no lo dejan. No sé cómo se llama. El caso es que quitarnos eso, porque parece que nosotros tuviéramos eso también, ¿cierto?
Y claro, cuando nosotros tenemos rabia y rencor, nosotros mismos es así, vea. Lo tenemos es en la mira a esa persona. Y tener la capacidad de perdón, es eso. Quitarme eso y ver más ampliamente las cosas. Tener la posibilidad de ver y de comprender qué pasó, qué fue lo que sucedió que llevó a esa persona a ofenderme a mí. Eso se llama comprensión empática. Para yo tener la posibilidad de comprender la situación del otro. En pocas palabras, el famoso dicho de ponerme en el lugar del otro. ¿Sí? Eso no es justificar, eso es comprender el cómo. Vamos en la quinto, promueve en sí la comprensión empática, lo que les acabo de decir, hacia el ofensor. Eso no implica justificar la ofensa. Y por último, el paso número 6, ojo, resulta que debido a una ofensa en mi vida, yo quedo con unas secuelas. ¿Qué son secuelas? ¿Qué creen ustedes que son secuelas? Huellas, cicatrices. Algo que nos marca de por vida. ¿Sí? Y si no, les voy a plantear un ejemplo. ¿Quién de ustedes tiene una cicatriz en el cuerpo? Y la mire y probablemente te acordes del día. Claro. Del día. Me acuerdo cuando me caí de la mula. Me caí del caballo, me acuerdo que mi mamá como me dio el cohete por esa caída. Oye, ¿quién no le pasa eso? Lo mismo sucede con las ofensas del interior. En nuestro cuerpo quedan huellas espirituales, internas, físicas también, pero también espirituales, que nos van a recordar siempre que eso pasó. Miren lo bonito de eso. Miren lo bonito. El mismo cuerpo nos está enseñando a no olvidar. Y si fuera a olvidar, entonces les pregunto, ¿para qué un salón de nunca más? Así se llama, ¿cierto? Ese salón está para eso, para ayudar. Exactamente, para recordar la situación. Por eso la memoria es supremamente importante en nuestra vida. ¿Sí? Y nos recuerda quiénes somos. Entonces, asimismo, nosotros también tenemos que identificar las secuelas, las cicatrices que quedaron internas en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué? ¿Para qué las identifican? No volver a repetirla. Muy bien, miren, para aquí la ¿cómo es su nombre? Gloria dice algo supremamente importante. Hasta la ley de víctimas habla de eso, garantía de no repetición. Es decir, yo también me estoy exigiendo a mí mismo hacer o generar condiciones para que las cosas no vuelvan a suceder. Yo aprendí de lo que viví, de la ofensa aprendí, de una ofensa cualquiera tuve que aprender que tengo que ser más cuidadoso. Eso se llama pedagogía del cuidado, es tener la posibilidad de cuidarme a mí mismo ante todo y luego cuidar al otro. Les voy a plantear un ejemplo, el vecino. Otra vez, lo que decíamos ahora. Puede ser que tú vivas un proceso de perdón con el vecino por una ofensa que sucedió. Lo perdonaste, decidiste perdonarlo y liberarte de ese pecado, de eso que te carcomía ahí producto de lo que pasó. Pero ojo, eso no quiere decir que tú vuelvas a recuperar la misma amistad que tenías con ese vecino. Puede que sí, pero no es obligatorio. Porque es que puede suceder que tú identificaste que no había condiciones para que volvieras a la misma relación de antes. ¿Saben por qué? Por la pedagogía del cuidado. Porque tú estás cuidándote de que no vuelva a suceder. Y eso es válido. Eso es válido. Termino con lo siguiente. Hay 3 niveles. Hay pedagogías del perdón y la reconciliación. Hay muchas. Yo les planteo una. Marien, que estaba acá ahora, vivió una de ellas, se llama Escuelas del Perdón y la Reconciliación. Es un proceso pedagógico en el que tú pasito a pasito vas experimentando el perdón y la reconciliación en tu vida. No es un curso, porque un curso yo puedo faltar y alguien me puede atrasar. Ay, vení, Marta, ¿qué fue lo que dijeron en esa clase? Venga, pásame las notas y yo me desatraso. No. Es un proceso de experiencia. Entonces, si tú faltas un día a ese curso, a esa experiencia, perdón, te pierdes un pedacito. Y te invitan a vivir esos 6 pasitos en módulos, en práctica, en momentos experienciales de tu vida, que son muy bonitas.
y por ahí al final te comparten algo, y es que resulta que hay 3 niveles de reconciliación. Por lo menos esa metodología propone 3 niveles de reconciliación, y ya con eso termino. Coexistencia, es decir, tener la capacidad de que luego de haber vivido un proceso de perdón en mi vida con relación a otra persona, yo permita que esa persona coexista conmigo en cualquier parte. Tener la posibilidad de que esa persona coexista, es decir, habite en un mismo planeta conmigo. ¿Cuántas personas no dicen, ay no, en este mundo no cabemos ella y yo, o él o yo? Pero por Dios, un planeta tan grande, ¿cómo me decir eso? ¿Cierto? Y eso lo escuchamos muchas veces. Que hay personas que le quitan la vida a otra persona simplemente por no ver. El hecho de que tú permitas que la otra persona coexista contigo, o sea, viva contigo en un mismo territorio, ya eso es un primer acto de reconciliación. Segundo, convivencia. La reconciliación de convivencia, es decir, la reconciliación que te propone, por ejemplo, entornos más pequeños. Me explico. Cuando en un escenario, por ejemplo, laboral, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, qué sé yo, genera una ofensa contigo, tú puedes practicar ¿cuál fue la que dije? ¿Cuál fue el nivel? La convivencia. Es decir, no me reconcilio como antes con él, porque es que no hay condiciones, pero aprendo a convivir con él desde el respeto, y ahí ya es reconciliación. Y un último nivel de reconciliación, que es el ideal, pero eso no quiere decir que todos tengamos que llegar a él, es el que te invita a que las cosas vuelvan al estado en que estaban antes. Pero eso solamente lo puede saber cada persona determina qué nivel de reconciliación debe adoptar en su vida. Y probablemente, si tu nivel de reconciliación es la comunión, quiere decir que hay condiciones para que tú vuelvas a ser amiga de esa persona y que se reconfieren esos lazos de confianza, de respeto, de todo eso que se perdió. Pero no siempre es la obligación. Solamente cada uno de los que estamos acá podrá determinar en qué nivel podrá llegar de reconciliación. Termino con esto, simplemente invitándoles a que todos los días veamos que estamos ante un reto, y el reto no es simplemente la paz social que nos proponen, es muy importante, pero si nosotros no la experimentamos en la cotidianidad, eso no se va a lograr, La paz es la que nos invita a vivir desde nuestro interior un proceso de perdón, un proceso de reconciliación con el otro, y ahí es donde realmente estamos construyendo y aportando en este país. ¿Listo? Qué rico que todos los días nos pongamos en esa tarea de vivir un estilo de vida del perdón y la reconciliación. Esa es la tarea. Hay muchas propuestas para eso, hay muchas pedagogías. Cada quien elige cuál vivir, pero vivan. Esa es la invitación. Muchas gracias. Bueno, es darle las gracias enormes a este chico que nos compartió esta linda experiencia. No queda sino decirle que tenemos que volverlo a invitar, porque a pesar de que es muy joven, tiene muy claro pues estas ideas que nosotros les venimos a proponer el día de hoy. Obviamente ahora con el proceso de paz se viene todo ese tema de reconciliación, de perdón, pero ese perdón, como lo decía él, tiene que nacer desde nosotros, ¿cierto? Tiene que nacer desde el corazón de las personas. No se puede obligar a nadie a perdonar, eso es individual de cada quien, ¿cierto? Eso tiene que sentirlo cada persona. Además de eso, cuando se siente rabia dentro de uno, cuando se siente rencor, cuando hay todo eso malo, solamente le hace daño a uno, ni siquiera le hace daño al que está, por el quien sentimos rabia y por quien estamos sintiendo todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, es llamarnos a perdonar desde el amor, desde el corazón, y que Dios siempre se empodere totalmente de nuestro corazón y podamos sentir ese amor profundo por los demás. No estamos diciendo que con esto uno tenga que pasarse todo lo que le hagan a uno, eso no, pero sí tener claro
que con el rencor y la venganza y el odio no llegamos a ninguna parte. Dios los bendiga, Dios les pague. Una opinión por acá. Exacto, y esto da enfermedades, da cáncer, da de todo. Entonces, nada de eso. Vamos a sacar ese odio y ese rencor, vamos a dejarlo a un lado y vamos a orar por esas personas que no nos comprendemos con ellas. Con la oración podemos solucionar muchas cosas. Es lo único que les doy de consejo el día de hoy. Dios es grande y está con nosotros, somos creyentes, el que no crea también se le respeta su opinión, ¿cierto? Pero de corazón, que Dios me los bendiga, que les vaya muy bien. Esperamos verlos en una próxima asamblea o ojalá con ustedes. El Día de la Madre. El Día de la Madre. O vive uno con dolor de cabeza. Que Dios los bendiga y un feliz día para todos.